Hola, bienvenidos a La Cara Oculta, Misterios Extraparanormales, con la conducción de quien les habla, Judith Jara Cortés. Espero que se unan a nuestro canal y nos acompañen a lo largo de este video, donde hablaremos acerca de un tema muy controversial, acerca del fenómeno OVNI, para lo cual he realizado una entrevista con un invitado muy especial, que nos contará de su vida y de su trayectoria, y nos hablará acerca de los ovnis. Sin más preámbulos, La Cara Oculta, Misterios Extraparanormales presenta la entrevista OVNIs. Como invitado especial, el reconocido ufólogo, el señor Sixto Paz Wells. Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda la señorita Jara, conductora de La Cara Oculta, Misterios Extraparanormales. En esta tarde tenemos un invitado muy especial, a quien le agradecemos el honor de habernos concedido esta entrevista, el señor Paz Wells, especialista en el tema OVNI. Y en esta tarde vamos a hablar de este tema y el señor Paz nos va a poder decir todo lo que él como especialista sabe en el mismo. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, realmente un placer, un honor estar en contacto a través de su persona con toda la gente que le sigue. Muchas gracias a usted por habernos concedido esta entrevista y darnos parte de su tiempo. Bien, como preámbulo a la entrevista, me gustaría que me cuente un poco de su vida, dónde nació, de qué país es usted, qué estudios cursó y cómo poco a poco entró en este tema del fenómeno OVNI, de ser especialista o ufólogo en este tema. Bueno, Sixto José Paz Wells es un ciudadano peruano. Tengo 65 años en la actualidad. Nací el 12 de diciembre del año 55. Estoy casado, mi esposa se llama Marina, tengo 2 hijas ya graduadas en la universidad de ellas. Estudié Historia y Arqueología en la Universidad Católica del Perú. Y desde hace ya 47 años vengo compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. De todo ello han surgido ya 21 libros, algunos traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués, al inglés. Y estos libros relatan justamente las experiencias de las que he tenido oportunidad de vivir al lado de muchísimas personas, tanto aquí en el Perú como a nivel mundial. Mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera, entonces nací en un ambiente favorable al tema de los ovnis. Mi padre, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, tenía un instituto de investigación de los ovnis. Entonces, mi padre nos enseñó desde pequeños a pensar, no a creer que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Y mi padre realmente lo que buscaba era encontrar las evidencias que demuestran la realidad del fenómeno OVNI. Para nosotros, mis hermanos y yo, pues realmente era una cuestión de sentido común y de lógica y que no necesitaba mayor corroboración. Nos interesaba más poder llegar
un paso más hacia adelante, o sea, realmente tener contacto directo con los tripulantes, conocer su cultura, encontrar de pronto en ellos las respuestas a esas preguntas que todos los seres humanos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y es así como jugando, realmente venía practicando pues Hatha Yoga, Mantra Yoga, meditación desde los 17 años. Entonces a los 18 es que a raíz de una noticia que salió en el periódico que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, que esos sonidos del espacio podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, que podían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. En aquel entonces se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, que es la captación de sonidos a través de los radiotelescopios. Entonces, mi padre organizó un ciclo de conferencias ya sobre estos temas y tuve la oportunidad de acompañarlo y escuché la conferencia de uno de estos expositores, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él disertó sobre el tema de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. Planteaba la posibilidad de existir seres extraterrestres cuyo único mérito es que hubieran empezado antes que nosotros. Podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Entonces esto me gustó muchísimo y de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se trataba todo este tema. Y como con ella practicaba todo lo que aprendía de la yoga, pues se nos ocurrió poner en funcionamiento las técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación, con la intención de pronto de establecer un puente de comunicación telepático mental con seres de otros mundos. La noche del 22 de enero del año 74, pues al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos y a poner por escrito lo que estaba captando en mi mente. En mi mente veía la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Entonces relajé la mano y al principio fueron trazos desordenados y luego comencé a escribir a gran velocidad y cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación, me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente no pensé que esto fuera real, pensé que era imaginación, ya no le di mucha importancia, pero mi madre y mi hermana, que me habían acompañado, pues ellas decían que habían captado el mismo mensaje, solo que no lo habían escrito. Entonces lo que yo había hecho era una psicografía o escritura automática, o sea, una forma de transcribir una conexión mental telepática. Entonces al día siguiente, debido a que mi hermana pasó la voz a los amigos, se juntó muchísima gente en la casa y repetimos el experimento. Y me sorprendí mucho cuando nuevamente recibí un mensaje y en el que este ser nos invitaba para que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, y que allí veríamos aparecer su nave. Entonces fuimos desde un día antes a la fecha que nos dieron, para salir de dudas, para poder cotejar de que no hubiera pues luces de ciudad de cerca o algún tipo de reflejo o quién sabe. Entonces llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chistes, bromas, nadie se creía mucho lo del contacto, éramos como 20 personas, chicos y chicas entre 16, 18 años, uno que otro de 20 años, y todos fuimos testigos de cómo se iluminó la noche como si fuera de día y detrás de los cerros salió una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho y de ahí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Y todos, no solo yo, todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban, porque no estábamos preparados nosotros, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó y lo vimos bajar físicamente estos tripulantes, seres de apariencia humana, o sea, cabeza, tronco, extremidades, solamente que el que descendió de la nave medía como 2,5 metros de estatura, era un gigante, pelo corto, un color cano platinado, parecía un nórdico, un escandinavo, con un traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho. Este ser que bajó de la nave decía venir de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa de Centauro, a 4.2 años luz de distancia de nuestro sistema solar. Ahora, decir hace, podríamos decir, ya casi 48 años atrás,
Claro. de que teníamos contacto con seres provenientes de un planeta de la estrella Alfa de Centauro a 4.2 años luz, era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en el 2012 la NASA descubrió, junto con otras 3 universidades de los Estados Unidos, la existencia de un exoplaneta, o sea, un planeta que gira alrededor de otra estrella fuera de nuestro sistema solar, que se encuentra orbitando alrededor justamente la estrella Alfa de Centauro a 4.2 años luz, un planeta que es más grande que la Tierra y que tendría las condiciones para la vida, campo magnético, atmósfera, océanos, montañas, temperaturas realmente adecuadas. Y si todo se hubiera quedado entre nosotros, no hubiera quedado, o sea, no hubiera tenido la menor trascendencia. O sea, porque también, o sea, un poquito antes de que la nave aterrizara y lo viéramos este ser, también apareció otra nave, proyectó unas de luz y formó un domo luminoso, y del interior del domo de luz salió una persona, un ser como 1,80 m, con rasgos orientales, que decía provenir de Ganímedes, una de las nubes de Júpiter. Entonces, Wow. por un lado teníamos a seres de Ganímedes, de una de las lunas de Júpiter, donde hay vida artificial controlada por su tecnología, y a otros seres que venían de un planeta como el nuestro, pues a 4.2 años luz. Total son como 60 civilizaciones o razas extraterrestres o especies que están llegando a la Tierra. No todos vienen con buenas intenciones, hay de todo en el universo como de todo en la Tierra. Claro. De estas 60 civilizaciones o razas o especies, podríamos decir que hay un grupo de ellos que son seres de aspecto zoomorfo. O sea, tú los miras y te da la impresión que fueran peces, que fueran anfibios, reptiles, felinos, insectos. Hay seres que son como energía, que ya ni corporea física tienen. Por otro lado, hay otros seres que tienen apariencia humana o humanoide. Cabeza, tronco, extremidades, algunos de 4 metros de altura y otros hasta de 10 centímetros. Azules, rojos, blancos, negros, amarillos, de todos los colores, con pelo, sin pelo, con cabezas grandes, con cabezas chicas. O sea, realmente es impresionante la diversidad. Y eso que son solamente alrededor de 60 razas las que llegan aquí. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene por lo menos 400.000 millones de estrellas. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que tiene nuestra galaxia. Porque la mayoría de los sistemas solares son binarios, trinarios o cuatrinarios. Tienen 2, 3, 4 soles. Pocos son los sistemas solares como el nuestro, un solo sol. Y Ok. galaxias como la nuestra, hay cientos de miles de millones de galaxias en todo el universo. O sea, somos como un granito de arena en una inmensa playa. Y no es la única playa. Perfecto. Una consulta, gracias por contarnos esta experiencia tan fuerte. Supongo que ha tenido muchas más a lo largo de su vida hasta la actualidad. ¿Cuántos años usted tenía en esta primera experiencia de contacto que tuvo con ellos? Cuando me inicié en la yoga tenía 17 años, pero cuando empezó la experiencia del contacto, 18 años. 18. Y de nada hubiera servido una experiencia de este tipo si no hubiera sido por los testigos. Entonces, cuando nosotros le contamos a mi papá y a la gente amiga suya, a la Fuerza Aérea, del contacto que teníamos, no nos creyeron, pero nos acompañaron al desierto y vieron aparecer las naves. O sea, y fue tal impresión que se llevaron que después nos lo comentaron, ¿no? O sea, de que les impresionaba poder corroborar la realidad de todo esto, pero ellos no se atrevieron a decirlo públicamente para no desprestigiarse. Meses Claro. después, un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por la serie de los libros El Caballo de Troya, cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE, fue enviado aquí al Perú a cubrir la insólita noticia a un grupo de jóvenes que decíamos tener contacto. Nos acompañó al desierto, él vio aparecer las naves y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Plaza y Janés. Y al año siguiente él regresa con otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica. Nos acompañan nuevamente un contacto, pero ya no al desierto al sur de Lima, sino una playa al norte de Lima. Y nuevamente las naves aparecieron y de ahí surgió otro libro de Juan José Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. Él en la actualidad tiene como 50 libros publicados. Y a lo largo de todos estos años, 10 veces hemos invitado a la prensa. Hay un adagio popular que dice: cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para hacer el ridículo nadie está. ¿Por qué hemos invitado a la prensa 10 veces para que nos acompañen y han podido los periodistas constatar de que el contacto es real y que está vigente?
porque para nosotros mismos es importante verificar que esto es una realidad y una realidad que se puede reproducir una y otra vez, sobre todo por la seriedad o la profundidad de los conceptos que uno puede transmitir con respecto al contacto extraterrestre. Por ejemplo, qué es la vida y la muerte para los extraterrestres, si existe un Dios o no, cómo ven ellos nuestras religiones, en cuanto a los orígenes de la humanidad sobre este planeta. O sea, ellos han intervenido, ellos tienen alguna parte en todo esto, cómo se alimentan, Claro, pues qué hay sí. más allá, todo lo que uno puede preguntar, pues, en contacto con estos seres. Claro, sin duda alguna. Usted debe saber varias cosas interesantes, pero nos vamos a centrar en las siguientes preguntas en esta entrevista. De manera personal, quisiera saber si aparte del fenómeno OVNI, usted investiga alguna otra clase de fenómenos paranormales. No sé. Como todo está ligado, como todo está unido, ya pues cuando uno se pone a entrar ya en el terreno del tema ovni, necesariamente tienes que pasar por la parapsicología científica, por la percepción extrasensorial, por la vida y la muerte, por la existencia de otros planos, otras dimensiones, de universos paralelos, de todo. Ok, perfecto. Entonces vamos con la primera pregunta de nuestro tema OVNIs. ¿Dónde empezó el fenómeno OVNI? Según la historia, los datos, ¿no? Pues el fenómeno ovni, o sea, podríamos decir que empieza desde tiempos inmemoriales, o sea, uno puede encontrar en pinturas rupestres de hace 25.000, 27.000 años atrás en Lascaux en Francia o de pronto en Altamira en España y todo, que en las pinturas rupestres se hace referencia a discos voladores o de pronto en pinturas rupestres que se encuentran en Tassili, en Argelia, de 14.000 años atrás, figuras justamente que tienen que ver con el tema de los ovnis. Hay pinturas rupestres en la India de hace 10.000 años atrás, de 8.000 años atrás en Uzbekistán. Eh, o sea, hay podríamos decir que siempre han estado aquí, pero oficialmente la investigación del tema OVNI empieza un 24 de junio de 1947, cuando un piloto civil norteamericano, Kenneth Arnold, sobrevolando la cima del monte Rainier en el estado de Washington en una avioneta, en una Piper, pues estaba buscando los restos de una avioneta, de otra avioneta que se había estrellado. Y por tierra iban los bomberos, iban la policía, él iba por el aire y de pronto ve pasar lo que parecían ser como medias lunas o discos volantes que se deslizaban por el cielo, o sea, como unos 9 objetos delante de él. Y él describe, o sea, hace el primer reporte oficial de avistamiento ovni. Esto el 24 de junio del 47. El 2 de julio del 47, días después, es que se estrella un ovni a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell en Nuevo México, el famoso caso Roswell, y los restos de la nave y los 4 tripulantes que fueron encontrados en ella fueron llevados primero a la base aérea de Roswell, donde se les practicó una primera necropsia o autopsia. De allí, posteriormente, se llevan los restos de la nave y los tripulantes al hangar 18, la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, donde está el control de armas extranjeras de los Estados Unidos. Esto después siguió a lo subterráneo del cuartel general de la CIA en Virginia y finalmente terminó en el área 51 en Grand Blanc, Nevada. Ok, perfecto. ¿Cuál fue? Eso es a nivel mundial, ¿no? Pero en Perú, ¿cómo empezó? Pues empezó como le decía, o sea, a raíz de que nosotros, de que ya mi padre investigaba los ovnis antes de que nosotros naciéramos, él junto con amigos suyos de la Fuerza Aérea, pues eran gente muy inquieta y muy interesada y hacían seguimiento a las continuas observaciones ovni que se registraban en diversas partes del mundo y le prestaban mucha atención a las que se producían en el Perú. Ya. Entonces, a raíz de eso es que nosotros empezamos o sea, intentamos tener contacto. Estamos hablando del año 74. Ok. Por ejemplo, su papá, ¿cuál fue el primer ovni que vio? ¿Lo vio cuando era niño, cuando ya era un militar de la Fuerza Aérea? ¿Le contó al Sí. respecto cómo fue? O sea, mi padre era asesor científico, era civil, ya asesor de la Fuerza Aérea, o sea, no era militar él, pero había hecho estudios militares también. Pero bueno,
El asunto es que mi padre no es que hubiera visto ovnis, mi padre investigaba los ovnis. Entonces, allí donde aparecían, pues le avisaban y él iba con los militares y le tomaba el testimonio a la gente. O sea, les hacía encuestas, les hacía pues que dieran su testimonio y todo eso se iba de alguna manera registrando para poder sacar después conclusiones y buscar el común denominador entre las diferentes experiencias de contacto. Claro, dentro del Perú. Bueno, todo eso se hizo dentro de Perú, así es. Pero a raíz de el éxito del trabajo de mi padre, es que comenzaron a invitarlo de otros países. Por ejemplo, eh, don Pedro Romagnú, Fabio Serpa en Argentina. O sea, a mi padre comienza a invitarlo de distintos investigadores y a congresos del fenómeno ovni a nivel mundial. Estuvo con Coleman Boskevinsky, estuvo con Aimé Michel, con Allen Hynek en los Estados Unidos, estuvo también, por ejemplo, con don Pedro Ferriz en el primer congreso que se hizo en Acapulco, en México, y así, en diversas partes. Entonces, él siempre aportando todo lo que sus descubrimientos o el común denominador de las cosas que investigaba y entendía. Y después, a partir de que ya nosotros comenzamos a tener esos contactos, mi padre comenzó a comentar la experiencia de contacto que sus hijos estaban teniendo. Bien, por ejemplo, en las culturas antiguas del Perú, ¿hay algún vestigio de los contactos que estas culturas o, bueno, los extraterrestres hayan tenido con las culturas antiguas de nuestro país? ¿Hay algún vestigio en alguna ruina, en alguna parte de Perú? Bueno, primeramente, hoy, por ejemplo, está muy de moda pues Machu Picchu, ¿no es cierto? Pero Machu Picchu, si uno sube a la montaña emblemática, que es la típica fotografía que se toma de las ruinas, pues lo que ve es el Huayna Picchu, la montaña joven. Desde allá arriba uno toma foto de la ciudad del Machu Picchu, que está sobre una ladera de la montaña, y la forma que tiene toda la ciudad es de un cóndor con las alas desplegadas. O sea que la ciudad de Machu Picchu fue hecha para ser vista desde el cielo. Es lo mismo que pasaba con la ciudad del Cusco, la capital de los incas, que tenía la forma de un puma y la cabeza del puma era las ruinas del templo al arco iris o al sol de Sacsayhuamán. O sea, Sacsayhuamán no era una fortaleza, fue utilizada improvisadamente con fortaleza, pero originalmente era un templo dedicado al rayo, dedicado al arco iris, dedicado también pues al agua y en este caso también al sol. Entonces, ahora, ¿de dónde venía esta intención de los incas de hacer sus ciudades con formas, como animales, para ser visibles del cielo? De los antiguos Nazca. O sea, los Nazca vivieron, pues, podríamos decir que unos 1200 años antes que los incas. Entonces, en el sur del Perú, o sea, en lo que es realmente Nazca, La Pampa, Ingenio, son 600 kilómetros cuadrados de líneas, pistas y figuras que pueden ser vistas del cielo. Eso no lo hicieron los extraterrestres, lo hizo la propia gente, pero como un recordatorio de estos seres que vinieron y prometieron volver algún día, para que sepan que se les está esperando, y por eso se hicieron todas estas figuras en el paisaje. Ah, ok. O sea, ellos tuvieron contacto con las primeras culturas que existieron en nuestro país y tuvieron amistad con estas personas y ellos prometieron a estas personas volver y en esa promesa ellos de esperarlos, de que son bienvenidos al regresar, ellos hicieron esto. Así es. Como un mensaje de amistad hacia ellos, ¿no? De que ellos los están esperando. Así es, un recordatorio, sí. Bueno, es admirable, ¿no? Pero la tecnología que ellos usaron, ¿es una tecnología humana o es una tecnología que recibieron o algún conocimiento ellos de estos seres que les permitieron hacer esas figuras? No, una tecnología muy humana y muy sencilla. O sea, la Pampa de Ingenio está cubierto de piedras que tienen óxido de hierro, le da un color rojizo. Entonces tú separas las piedras, vas haciendo montoncitos, entonces dejas un surco. ¿Ya? Entonces estás separando la tierra roja
y las piedras rojas del suelo, que es entre amarillo y tiene también mucha pirita, entonces brilla al sol. Eh, y lo que hacían ellos es que tenían sus cañas y sobre la punta de la caña ellos colocaban como si fuese una patena o sea, una plaquita de cobre con un huequito. Entonces lo usaban para como un teodolito y luego utilizaban cuerdas muy largas y así iban haciendo las líneas. Claro, pero las líneas no son borradas en la actualidad y eso como que la gente siente que es algo como sobrenatural, ¿no? Porque Bueno, lo que pasa es que las piedras que estaban sobre la parte de la figura fueron colocadas a un lado y a otro, haciendo como una especie de muritos, donde la arena se acumula, pero lo que queda libre es el curso ya de donde está la figura. ya, y por eso no se borran y se mantienen con el tiempo. Así es, así es. Ah, ok, perfecto. Algunos dicen, no, seguramente esas líneas las hicieron los extraterrestres, pero en No, realidad no, los no. extraterrestres no han hecho por nosotros lo que nosotros podríamos hacer por nosotros mismos. Ok, perfecto. Entonces, una pregunta ya viniendo un poco más a una época un poquito más hacia adelante. En la época de la colonia del Perú, cuando ya éramos el virreinato de España, ¿no? ¿Hay algún documento de esa época, tal vez que se haya encontrado, alguna pintura, algún vestigio que diga que también en esa época también existían los contactos o alguna persona que ya en esa época un poco más haya tenido algún contacto con algún ser del espacio en Perú Pues ahorita? es un poco difícil saberlo. No he encontrado, o sea, me hubiera gustado quizás darme la oportunidad del tiempo para este, ir a los archivos del virreinato, a los archivos en la Biblioteca Nacional o de pronto en la biblioteca del Monasterio de Santo Domingo, ya aquí en el centro de Lima, y buscar de alguna manera referencias de ese tipo, pero no he tenido la oportunidad para poderlo hacer. Pero estoy seguro que debe haber más de una referencia a eso. Ok, Y obviamente quizás habría que buscar la referencia en los archivos de la Santa Inquisición, ya que todo ese tipo de cosas era visto como algo demoníaco, algo tenebroso. Entonces, lo más probable es que encontremos en los archivos de la Inquisición. Y hablando justamente de la Inquisición, hay a fines del siglo XVI, o sea, a fines de 1500, en México, no en Perú, el relato del soldado Gil Pérez. O sea, Gil Pérez era un soldado español que se encontraba en Manila, en las Filipinas. Hacía mucho calor, él con su armadura, entonces él se recuestra sobre el muro de piedra del Palacio del Gobernador y cierra los ojos unos segundos y cuando los abre se encuentra que está en la Plaza del Zócalo de México, apoyado en el muro del Palacio del Gobernador, pero de la Ciudad de México. Y era el mismo día del mismo año, del mismo mes. Entonces los demás soldados españoles, al ver que su uniforme es diferente al de ellos, porque él era español de las Filipinas, entonces se lo captura y lo llevan delante de la Inquisición, y la Inquisición le hace un juicio y, y lo maltratan obviamente y todo, creyendo que podía ser o un mentiroso o de alguna manera podía ser un caso de brujería y todo. Entonces él relata que hace unos días atrás nada más habían asesinado al virrey Das Mariñas, lo habían asesinado unos contrabandistas chinos de un hachazo en la cabeza, ¿ya? Ahora era imposible que él lo supiera. Entonces tuvieron que esperar meses que llegara un barco proveniente de las Filipinas, de Manila, y que contara allá en México que al virrey de Manila pues lo habían matado unos piratas chinos de un hachazo en la cabeza. Entonces, como la Inquisición no podía realmente entender qué era lo que había pasado, terminó el caso, lo cerró diciendo de que era inexplicable, lo subieron al barco y lo regresaron directamente a las Filipinas. Ahora, fíjese la distancia que está entre las Filipinas y México, ¿no? es un caso muy curioso. En este caso, ¿qué sucedió? ¿Por qué los extraterrestres llevan a esta persona
de esa distancia hacia la otra? ¿Qué querían probar con ello? Bueno, primeramente, así como existen los extraterrestres, también existen portales entre las dimensiones. Situaciones que en un determinado momento podrían generar una teletransportación, que la persona se materialice y se vuelva a materializar en otra parte, ¿no? Por ejemplo, en la década de los años 70, fin de los 70, se produjo la llamada Vuelta a Sudamérica, o sea, corredores de muchos países de Sudamérica y de toda América probablemente, corrieron con sus autos pues a lo largo de todo Sudamérica. Y un momento en el cual, por ejemplo, los dos corredores chilenos aparecieron 100 kilómetros por delante de todos los demás corredores. Y solamente que el techo de su automóvil estaba como quemado ya por un calor impresionante que le había hasta valorado la pintura. Ahora ellos lo único que recordaban era que una luz los envolvió, nada más. Ah, ok. Entonces significa que como que se adelantaron un poco en el tiempo, tal vez. Lo que ocurre es que hay veces que las personas viven experiencias eh, muy traumáticas y la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno las olvide. O es que ellos se encargaron de hacerle olvidar a la persona lo que había vivido, Claro, también considerando de que le iba a ser difícil sobrellevar la experiencia. claro, también. Bueno, y viniendo ya de nuevo a nuestro país, en la época republicana, ya cuando ya nos independizamos de España, ¿hay algún documento? ¿Usted sabe si también hay algún documento o solamente tal vez podríamos encontrar algún documento en la Biblioteca Nacional? Pues observaciones de ovnis se han registrado siempre. Es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Lo que pasa es que cualquier antropólogo, sociólogo o cualquier astrónomo, por ejemplo, al encontrar esos archivos, lo relacionaría con el paso de los cometas, con fenómenos atmosféricos. ¿Ya? Pero por más que diga, y el objeto de pronto iluminó toda la noche y se detuvo y se dio la vuelta y regresó, entonces los escépticos, sobre todo los científicos, dirían, no, no, lo que vieron fue un cometa, ya lo vieron pasar y después dijeron de que se había rezado, pero eso no iba a pasar jamás, ya. Y entonces ya niegan de antemano. Ok. Y como su papá estaba en la Fuerza Aérea, tal vez usted nos puede decir cuál fue el primer caso que se documentó de la Fuerza Aérea, ¿no? Y cuándo más o menos se ha revelado esta información al público, en qué año más o menos. Bueno, hay un caso muy interesante que es de 1980 del comandante Santa María de la base aérea de La Joya. Lo interesante es que este caso no fue liberado directamente por la Fuerza Aérea del Perú, sino lo liberó el gobierno de los Estados Unidos, cuando ellos publican el acta de liberación de información o sea, sobre el tema OVNI. Entonces, ellos liberan entre los casos que ellos han tenido en su territorio, también en otras partes, como el caso de Perú. Entonces, a plena luz del día, estaban haciendo una celebración ahí en la base aérea de La Joya, en Arequipa, cuando de pronto pues el radar capta la presencia de un objeto que estaba sobre la cabecera de la pista de aterrizaje y a simple vista también todo el mundo la podía ver. Entonces le ordenaron al comandante Santa María que se subiera a un avión Sukhoi de última generación ruso y él partió y salió en persecución del objeto. Entonces el objeto siempre iba mucho más rápido que él y a veces se tenía que esperarlo a que el avión llegara y luego nuevamente se impulsaba, ¿no? Entonces llegó un momento en el cual él decidió ponerse por encima del objeto y al mirarlo hacia abajo veía que era un objeto en forma de disco y tenía una cúpula como cuando dibujaban los niños pues un platillo volador. Okay. Y él recibió órdenes de disparar porque obviamente pues al ser un objeto volador no identificado tienes que obligarlo a que se identifique y él le disparó con todo lo que tenía.
y dentro de las armas estaban obuses ya de fragmentarios que revientan y después comprimen también y estallan y rompen todo lo que tienen a su paso. Sin embargo, a pesar de que él disparaba, no le hacía mella alguna en el ovni, Wow. hasta que ya recibió la orden de regresarse. Ese fue el primer caso que se documentó en Perú. Así, un caso oficial documentado y todo es ese. Ok. Después también está el caso de 5 aviones que estaban haciendo vuelo de instrucción en Arequipa, en la zona de Acarí, y los 5 aviones desaparecieron. ¿Aparecieron o desaparecieron? Desaparecieron, perdón, no eran 5, eran 3. 3 Ay, aviones. ok. 3 aviones que desaparecieron. Desaparecieron. Y Sí, hasta el sí, día sí. de hoy no hay más. Nunca más se supo nada de ellos. Bueno, en ese caso, ¿qué podría ser? ¿Cómo le llaman? Como un portal Extracción. dimensional, Ah, no. como Ah, tipo Triángulo de las Bermudas. y en esa O sea, zona, ¿usted sabe si ha habido otro caso parecido o ya no? pues en esta zona de Acarí sí Ujú. realmente hay relatos de extrañas desapariciones, no solamente de aviones, sino también de embarcaciones. Claro, pero esa zona que usted me cuenta, ¿alguien la estudia actualmente en nuestro país? No, No. ¿Y no, no. el gobierno estudia la zona? No, la Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea del Perú está en la actualidad como, podríamos decir, mm, no operativa. Bueno, pero sería muy interesante que siguieran los estudios, ¿no? Naturalmente que sí, porque son casos muy, muy importantes. Que desaparezcan 3 aviones de la Fuerza Aérea ya con sus pilotos y todo, pues, y Claro, que nadie sepa nada. claro, es tema, en otros países sería tratado como un tema de seguridad nacional, ¿no? Por Pues ejemplo, ciertamente que sí, o sea, en este claro, caso hay países como Francia, como Uruguay, como Chile, ya o Brasil, que tienen su propia comisión de investigación de la Fuerza Aérea y realmente sí le dedican mucho entusiasmo y mucha importancia a todos estos casos. claro, una consulta que así me ha quedado de curiosidad. Por ejemplo, el caso que usted me cuenta que liberó información a Estados Unidos, ¿cómo llegaron ellos a obtener esa información de Perú? ¿Y por qué Perú les dio esa información a Estados Unidos? En este caso, Bueno, por algo las grandes potencias nos prestan dinero y tienen injerencia sobre nuestros países. Entonces, eso hace de que nosotros tengamos también una diferencia especial hacia ellos. Tenemos que informarles a ellos antes que a nadie, ¿no? Realmente las cosas. Justamente por la deuda externa, por la preponderancia que tienen estos países sobre nosotros. O sea, podríamos decir que por la cuestión económica y todo, pues realmente hay una presión muy fuerte sobre nuestros países. ok. Este, un caso en todos estos años que usted ha sido testigo de diferentes fenómenos, ¿no? Pero ¿cuál de todos los avistamientos ovnis, cuál ha sido el caso más fuerte o el avistamiento que a usted más lo haya impactado de todo lo que ha podido presenciar hasta ahora? Algo que le haya impactado, conmovido, que Pues haya dicho, con este recuerdo es el más vívido que yo me quedo de todo lo que hasta ahora he podido ser testigo. Los contactos que hemos tenido nosotros los hemos tenido tanto aquí en el Perú, pues tanto en la zona de Chilca, en la playa, Playa Paraíso al kilómetro 137 de la Panamericana Norte, hemos tenido encuentros en Marcahuasi, en la laguna de Huaypo, allá en, o sea, en el Cusco, hemos tenido encuentros también en Arequipa, o sea, al final no importa mucho el lugar, depende de la preparación de las personas. Y también hemos tenido encuentros en Estados Unidos, en New Jersey, en el campo, o en Egipto, en distintos países. Pero bueno, el asunto es que la experiencia que a mí, o sea, eh, entre las experiencias más importantes para mí, fue la primera vez que tuve la oportunidad de subir una nave extraterrestre, que fue el 18 de abril del año 86, a raíz de un mensaje psicográfico recibido por mi esposa, la Marinita,
Entonces, estar dentro de la nave, poder hablar con estos seres directamente, el que me mostraran ellos como una especie de pantallas, pues todas las informaciones y todo, fue alucinante, impresionante. Y también mucho tiempo antes, cuando empezábamos el contacto, que la nave aparece, proyecta las de luz, forma el domo luminoso, sale un ser y nos invita a entrar dentro del domo de luz, y al atravesarlo aparecemos con ellos en otra parte y tenemos la experiencia del contacto directo. Claro, esas dos experiencias han sido las que lo han marcado más, con las que más... Podríamos decir que sí, porque fueron las primeras de ese tipo y después ya tuvimos muchísimas más de ese tipo también. Claro, pero estos seres, o mejor dicho, se podría también llamar personas, en cierta forma. Claro, claro, sí, porque tienen su propia Ellos, personalidad. claro, ellos, ¿qué propósito tienen al venir a la Tierra? ¿Qué le han comentado a usted? Ya que con usted se han contactado, se han abierto, digamos, ¿no? En una conversación. ¿Qué es lo que ellos desean de nosotros? ¿Desean nuestra amistad? Bueno, ¿Qué es sí, lo lo que ellos dicen es que nosotros somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Que ellos están pendientes de todo lo que vamos nosotros realizando, nos están observando para aprender a través nuestro. Porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, y hay nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. O sea, todos podemos aprender mutuamente unos de otros. Entonces, nuestro planeta fue seleccionado por los extraterrestres, por determinado grupo de extraterrestres, como para venir aquí y experimentar y crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que con el tiempo les permitiera a ellos aprender o recordar cosas que ellos habían olvidado o habían descuidado. Entonces nuestro planeta fue seleccionado por ellos. Ah, pero eso fue hace cuántos años ya. Hace millones de años atrás. Lo que pasa es que para ellos el tiempo no pasa igual que para nosotros. O sea, ellos de pronto entran en un portal dimensional y aparecen después aquí en la Tierra, o sea, los mismos seres que estuvieron hace 3000 años atrás en lo alto del Monte Oreb en el Sinaí, son los mismos que nos visitan a nosotros ahora en la actualidad. O sea, para ellos fue el año pasado o la semana pasada. O sea, ellos pueden manejar el tiempo y el espacio de alguna forma, pero ¿cómo lo hacen? ¿A través de tecnología o porque saben en qué partes de la Tierra existen estos portales? Bueno, mayormente ellos tienen capacidad tecnológica y también logran prever, verificar dónde hay cruces de línea de energía, dónde hay portales dimensionales que cada cierto tiempo se abren solos, tipo Triángulo de las Bermudas, Triángulo del Dragón Pacífico, tipo la zona del silencio en el desierto de Durango, Coahuila y Torreón en México. Ok. Y es así como pasan, digamos, de una época a otra. No, lo que pasa, como les decía, es que el tiempo no pasa igual que para ellos que para nosotros. Entonces, ellos pueden viajar a través del tiempo y el espacio. Entonces, en condiciones normales, de pronto, uno para irse de aquí a Ganímedes, por ejemplo, que es una lunas de Júpiter, podríamos demorarnos de pronto años, 2 años, 3 años. ¿Ya? Pues ellos con su tecnología llegan en una hora, llegan en un ratito, y entonces Claro. pues el tiempo, o sea, para ellos no está pasando igual que para nosotros, no están envejeciendo al mismo ritmo, y ellos nos dicen pues que ellos han venido actuando a lo largo de toda la historia de la humanidad, han estado interviniendo, y muchas veces se ha interpretado como ángeles, enviados los ángeles o dioses que vinieron y prometieron volver algún día. Claro, sí, la gente antigua pensaba que eran ángeles, dioses, etcétera. Pero la Así cuestión es. es, de lo que me llama a mí la atención, es porque ellos no desmintieron a esas personas. O sea, si ellos tenían esa falsa idea de que ellos eran dioses o eran ángeles, pero ellos sabían que no lo eran, ¿por qué no les dijeron a esas personas que no lo eran? Ellos eran personas que venían de otro lugar y que no les pongan en esa categoría porque no tienen nada que ver con esa categoría de ser que esas personas antiguas pensaban, ¿no? En nuestro planeta. Claro, el problema es que
Cuando estos seres vienen aquí a la Tierra, el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia se les sube a la cabeza. Entonces se dejaron adorar como dioses, se comportaban como si fueran dioses, pero obviamente en la medida en que el ser humano ha ido madurando, evolucionando, se va dando cuenta de que no existen estos dioses, que simplemente eran seres que venían de otros mundos, de otras realidades, nada más. Ok. Bien, continuando con las preguntas, ¿cómo está el fenómeno ovni en nuestros días? Se dice Bueno, que sí, está muy avanzado, porque, por ejemplo, en el año 2017, el Senado norteamericano le exigió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que le entregaran las filmaciones inéditas de todas las observaciones que se habían estado registrando. O sea, que entregaran todos los videos, fotografías que hubieran de todos los casos que se estaban registrando. Y es así que el Senado norteamericano recibió una buena cantidad de videos en donde se ven claramente las naves espaciales haciendo evoluciones en el cielo. Y esto llevó precisamente a que el senador Harry Reid este, pues, presionara como para que en el año 2019 el gobierno norteamericano reconociera oficialmente la existencia de los ovnis. claro, porque el gobierno norteamericano siempre ha negado la existencia de los extraterrestres, ¿no? Siempre las personas Así dicen, es. un extraterrestre, no, perdón por la expresión, pero dicen, no, loco, ¿no? Así es. Pero, Entonces siempre estuvieron negando y ahora resulta ser de que hay documentos oficiales que demuestran realmente que siempre han estado aquí, que sí están llegando, que son de diferentes procedencias. claro. Ahora, por ejemplo, en estos días de la pandemia, en los primeros días, sobre todo el año pasado, que estuvimos más en cuarentena, una cuarentena muy estricta en Perú, como en otras partes del mundo por la pandemia, se vio, dicen que el fenómeno ovni, los avistamientos fueron más fuertes a nivel mundial. ¿Es verdad o es mentira? ¿Y por qué Es, se intensificó tanto en la época en que nosotros estábamos más en casa y ya no salíamos a la calle? de alguna manera como para que la humanidad realmente se dé cuenta que realmente ellos existen y que estamos cada día más cerca de un encuentro directo ya de toda la humanidad con estos seres. Por ejemplo, citemos un caso, el 1 de septiembre del año 2020 se captó a través de los radares, a través de los satélites, una anomalía, algo que estaba avanzando por el Pacífico y venía en dirección hacia el centro de México. Entonces, una vez que esa anomalía entró en tierra firme, ya no era una tormenta tipo huracán o tipo tornado, no. O sea, realmente era un objeto en forma de disco, como con dientes, con círculos concéntricos, y tenía pues un diámetro de varios kilómetros. O sea, era un objeto, si no recuerdo mal, aunque parezca realmente una locura, tenía 300 kilómetros de diámetro. Imagínense, una nave de 300 Enorme, kilómetros. enorme. Claro, enorme. O sea, es casi como de Lima a Palpa. O sea, ni siquiera no llegaríamos a Nazca, pero de Lima a Palpa casi la misma distancia. Ya ese sería el tamaño que tiene la nave. Y lo Sí, más interesante es que tenía la forma de un disco con círculos concéntricos y con una especie como de dientes. Y meses antes, en los campos de cereal del sur de Inglaterra, comparte el fenómeno de los agroglifos, de los círculos, campos de cosecha, que claro. ya se le vinculó al tema ovni porque se ha logrado videograbar unas esferas luminosas revoloteando e imprimiendo en fracciones de segundo estas figuras en los campos de cereales. A estas figuras se les llama, pues, o estas esferitas luminosas que se han logrado videograbar, que revolotean e imprimen las figuras, se les llama Foo Fighters o caneplas o sea, como cámara de televisión controlada a distancia, una especie de drones extraterrestres. Claro, porque mucho se habla de que esas figuras las hacían las personas, ¿no? Y bueno, usted me está diciendo que son drones de ellos que nos dejan O sea, mensajes sí, que son estas tempranos. esferas que sueltan las naves. ¿Y por qué los gobiernos se apuraron en tratar de desmentir que esto pudiera ser de origen extraterrestre? ¿No? Porque cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto.
Estamos hablando de control de información. Claro, pero yo creo que ese es un pensamiento bastante equivocado que tienen los gobiernos, ¿no? Que porque sabes cierta información eres más poderoso que otro. Me parece un pensamiento equivocado, ¿no? Ujú. Bueno, ¿cuál ha sido el avistamiento más fuerte o más llamativo en el Perú hasta la fecha? Por ejemplo, hace años se habla de un avistamiento que hubo de bastantes platillos voladores sobre el edificio del centro de Lima de la Policía Nacional. No sé si usted lo ha visto en Eso televisión. ocurrió en el año 2007. Ajá, Ya, ese. Pero sí, ¿cuál? Claro, ese es. lo que pasa es que era un día domingo, estaban filmando un videoclip musical en las calles del centro de Lima y en ese momento, sobre el mediodía, aparecieron en el cielo como unos 20 objetos muy grandes y alrededor de unos 3.000 objetos más chicos. Y entraban, salían, se juntaban, se separaban. Entonces fue un largo rato, fue videograbado por los periodistas o por la gente que estaba haciendo el videoclip musical, lo grabaron, lo captaron. Entonces, estamos hablando de más o menos unos 3.000 ovnis o 3.020 ovnis, o sea, o sea, unos pocos muy grandes y los otros más pequeñitos. Claro, Pero eso los vio todo el mundo, ¿no? pero esos ovnis estaban tripulados. Usted que trata el fenómeno, usted piensa, ¿han estado tripulados o eran solamente drones que observaban? Dentro de las naves extraterrestres hay seres físicos como nosotros y hay androides biológicos o robots, también los hay. Como lo mismo que nosotros vamos a tener cuando necesitemos viajar por el universo. Mm, o sea, cuando ellos viajan, en lugar de viajar, ellos mandan a tal vez lo que usted llama drones humanoides. No, mayormente cuando este, dentro de las naves extraterrestres hay Ujú, unos seres pequeñitos y cabezones que ujú. son como una especie de clon, un clon, o sea, son a partir de determinados seres reales, o sea, hacen copias, ya, pero se les llaman clones. Entonces estos seres que son los grises, chiquitos, cabezones y todo, son los clones que ellos traen dentro de sus naves. Pero aparte de eso, pues en las naves eh, tienen tripulaciones bastante pequeñas, o sea, 3, 4 individuos nada más y todo, ya para hacer esos viajes, pero generalmente esas naves de corto alcance vienen en naves gigantescas que pueden tener kilómetros de largo. Claro, sí. Bueno, siguiendo con, pero ese fue el mayor avistamiento, el que yo le comento a usted, que se puede decir en Perú que ha sido más, digamos, más importante en los últimos años, el del 2007, que usted me comenta y que yo le pregunto, o ha habido otro, aparte de eso. Pues, ha habido muchos casos, lo que pasa es que podríamos decir por las implicancias que tiene pues un caso de este tipo, ¿no? En donde podríamos decir el ovni es observado, por ejemplo, por tanta gente y a mediodía y todo el mundo lo vio y lo videograbaron y existe el testimonio gráfico. O sea, lo interesante, por ejemplo, es que hay gente que es escéptica, ¿no? Y hay detractores, hay gente que niega a ultranza, o sea, niega, no, no puede ser. Entonces dicen de que esa cantidad de ovnis que se vio en el cielo no eran otra cosa que globos de fiesta y que estaban haciendo pues una fiesta y todo sobre las 3 4 de la tarde en el Estadio Nacional de Fútbol y soltaron cantidad de globos. Pues, cómo se podría aceptar que No, se hayan visto más de 3.000 ovnis ya en el cielo a las 12 del mediodía y después se diga que es el mismo hecho, el mismo fenómeno que el haber soltado globos de fiesta a las 3 de la tarde? no es imposible, aparte que un globo no se detiene en un solo punto. Además, sí, aparte se tenían, cambiaban de rumbo, se Claro, juntaban, se no, no, separaban. no sé, no sé.
no es imposible que haya sido un globo, porque un globo vuela hacia el aire y sigue el movimiento con el aire. No se queda detenido sobre un solo lugar durante un buen Así tiempo. es, así Un es. periodo de O tiempo es sea, imposible. no, hay demasiadas evidencias que demuestran que esa explicación es ridícula y no tiene sentido alguno. Ok. Entonces, siguiendo con nuestras preguntas, por ejemplo, las lagunas curativas de Chilca, en el sur chico, las famosas lagunas, ¿no? Que son 3, si no me equivoco, que son, pues como dicen, ¿no? Su nombre, curativas. ¿Son verdad o una mentira? O sea, algo turístico para llamar a la gente, o de verdad esas lagunas tienen esas propiedades especiales que según los lugareños es dada por estos seres extraterrestres. Bueno, realmente sí tienen esas propiedades, o sea, realmente el agua tiene azufre, tiene una serie de compuestos químicos que son saludables, o sea, sales ya que sirven también como para limpiar realmente la piel, para afectar positivamente el organismo. Lo que pasa es que hay que entender que el mar de Chilca está aquí, la playa está aquí, y detrás de la playa hay una falla geológica que está por debajo del nivel del mar. Por eso el agua del mar se filtra y sale pues en esta parte que es mucho más baja. Ahora, esa falla geológica viene desde Bujama, viene desde Mala y va hasta la zona de Bandurria y Supe. Es toda una falla geológica muy violenta. Entonces, el mar se cuela por debajo y de alguna manera va soltando pues justamente todos estos compuestos químicos y todo que son saludables para el organismo, formando esas lagunas. Claro, pero la gente refiere más de que no lo ven como un fenómeno natural propiamente de la Tierra, sino dicen que se lo deben al fenómeno ovni. No, no, no. O No, sea, es algo natural es algo de la Tierra. geológico y natural. Ah, ya, a eso yo quiero ir porque el otro día vi un reportaje acerca de las lagunas, ¿no? Y los lugareños pues dicen que es por causa de los No, extraterrestres. pero eso ya es una exageración, eso no tiene nada que ver, eso es una falla geológica y es parte de la dinámica del choque de placas de nuestro mundo, nada más, no, no tiene nada que ver ahí los extraterrestres. Claro, eso quería que usted nos aclarara. También en Chilca, también como usted ha mencionado, también hay bastante actividad, me han dicho, del fenómeno. Así es, muchísima actividad ovni. A Y, tal punto que Chilca se ha tornado una meta de la ufología internacional y uno va por la carretera y al entrar en la población de Chilca se encuentra ahí pizzerías, restaurantes, discos, panaderías, todas ovni, extraterrestre, hasta los helados que se venden ahí son helados ovni, o sea, helados extraterrestres, o sea, podríamos decir que han sabido explotar turísticamente ya la gran movida y las cantidades de experiencias que se dan permanentemente. O sea, en la localidad de Chilca, por ejemplo, se ha desarrollado un museo dedicado a los ovnis en Chilca, ya un museo municipal, en donde hay distintas reportajes, cuadros, pinturas, ilustraciones de todas las experiencias que se han venido dando pues en Chilca y los alrededores. ok. Una pregunta, este, ya como para ir ya cerrando el tema, que está muy interesante. El video se va a quedar corto. Espero que me pueda dar otra entrevista otro día y hablar un Claro poco que sí. ya más de lo que son las figuras en los campos de cosecha, que también es bastante interesante. ¿Es difícil ser un investigador del fenómeno ovni? ¿Cuál es el pro? ¿Cuál es la contra? ¿Recomendaría hacerlo o no recomendaría hacerlo y por qué? Pero primeramente yo recomendaría que la gente haga lo que le guste hacer o lo que sienta hacer y que no tengan temor al ridículo, al desprestigio, ya porque esto es un hecho real que se puede corroborar y si uno se prepara, se predispone, puede tener las experiencias más espectaculares y y con esas experiencias, con todo eso vivido, ustedes pueden afectar positivamente a la vida de muchísima gente, porque
no va a ser lo mismo que uno hable de lo que ha aprendido que uno hable de lo que ha vivido. O sea, es mucho más contundente, tiene más fuerza, ¿no? Entonces, el pro, por así decirlo, es que a partir de la experiencia del contacto, encontré las respuestas a las preguntas más importantes para mí en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Somos polvo de estrellas, somos semillas estelares. Venimos de ellos y volveremos a ellos como soles generando luz propia, evolucionados, maduros, crecidos, pero ahora estamos en camino de lograrlo. Que los extraterrestres, pues saber de que si ellos han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Esto nos debe alentar, nos debe motivar a nosotros para lograr realmente salir adelante. Y una de las cosas muy positivas es que al haber podido invitar, convocar a la prensa en más de 10 ocasiones, ha hecho que el prestigio, el reconocimiento de nuestro país y de nosotros como contactados y todo, nos lleve a ser invitados a las más importantes universidades del mundo, para dar conferencias a las Naciones Unidas en Nueva York, a la Sociedad de las Américas también en Nueva York, a la Casa de América allá en Madrid, estar, y como digo, en las más importantes universidades en el mundo. Y he viajado justamente dando conferencias, hablando de estos temas, participando de congresos en más de 64 países. Wow, y he logrado conocer bastantes personas, culturas. A muchos científicos, muchos militares, a mucha gente interesante que también ha tenido experiencias de contacto. Claro. ¿Usted sabe de alguna experiencia de algún presidente de nuestro país que haya tenido algún contacto con estos seres en los últimos años o en gobiernos anteriores, así de la época republicana tal vez? Realmente de gente o sea, de presidentes aquí de nuestro país, no, ya, pero pues en otros países hay candidatos que en algún momento cuando estaban en la campaña electoral afirmaron haber tenido una experiencia de contacto y que cuando llegaran a la presidencia pues simplemente liberarían toda la información. Y como buenos políticos, una vez que lo consiguieron, no liberaron nada. Ay, bueno, pues seguramente se dejaron, tuvieron miedo, ¿no? Tuvieron miedo de hacer el ridículo. No, lo que tenían temor es de poner en peligro la seguridad nacional. Porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Del momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. De cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. Claro, pero es como, yo me imagino, para algo más simple, ¿no? Es como, por ejemplo, usted y yo, una persona que usted no conoce, yo no conozco, se me acerca demasiado sin que yo le dé permiso, ¿no? Y entra a mi espacio vital, digamos, ¿no? Entonces, tú ya te sientes amenazado, ¿no? Entonces, igual supongo que es con ellos, ¿no? Porque, ¿cómo lo frenamos? De todas maneras, siempre recuerde de que el ser humano siempre tiene temor a lo desconocido, siempre tiene temor a lo que no puede comprender. Claro. Una pregunta ya para ir cerrando el tema, ya para que usted termine la entrevista y se despida de nuestros oyentes y de los fans. Usted ha hablado de que va a haber un momento en que ellos se van a manifestar. Yo hace unos pocos días atrás tuve un invitado de otro programa diferente y él me comentaba, bueno, esta persona tiene que ver con las cosas de la evidencia y esas cosas, y él me comentaba que a él le habían revelado de que, bueno, no un extraterrestre, sino, digamos, un espíritu, por así decirlo, ¿no? Le había comentado que ya no faltaba mucho para que ellos se rebelen a la humanidad. Usted como contactado, que ha tenido diferentes contactos con estos seres, ¿no? Que le han hablado,
ellos le han dicho más o menos cuántos años faltan o cuánto tiempo falta para que ellos se manifiesten a la humanidad y digan, Eso, aquí eso, estamos. eso eso depende de nosotros, porque ya lo han hecho, ya han bajado un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un lugar llamado Voronezh. Bajó una nave, bajaron una serie de 3 metros de altura, acompañó un pequeño robotito y todo el mundo lo vio. Entonces, ya ha ocurrido, pero de forma esporádica. Claro, Ya, pero bueno, qué faltaría que nosotros hagamos para que como que pues sí, ellos ya se despierten? están dando las condiciones desde el momento mismo que los gobiernos ya están reconociendo que los ovnis existen y que no se puede negar. Yo me voy despidiendo también porque tengo otra entrevista justo en Claro, este mismo instante. claro, Gracias a usted más bien. entonces, cerramos ya la entrevista con usted. Le agradezco su tiempo y su paciencia. Espero otro día poderlo tener. Y Gracias igualmente a todas las personas que nos han visto, pues recordarles que tengo un canal YouTube con mi nombre, es Sixto José Paswells, donde están las veces que hemos invitado a la prensa, en donde los periodistas han sido testigos del contacto. Vean videos como el ovni en la isla de Pascua o impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán, México. Mis libros los pueden conseguir en Amazon Books o también a través de la editorial www.editorialcolima.com. Colima con K. Editorialcolima.com. ok, muchas gracias Gracias a usted y muy también. buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, un abrazo.